Vale, pues muchísimas gracias, como decía, por la oportunidad y voy a hablar un poco de las experiencias internacionales con respecto a los sistemas previsionales y las expectativas que desde el punto de vista de la experiencia de los países de la OCDE y no de la OCDE, pensamos nosotros en la OCDE que se presentan para esta década en la cual ya estamos. Entonces voy a hablar primero de los desafíos a que se enfrentaban los sistemas previsionales antes del COVID-19, porque como se ha dicho anteriormente, había problemas ya antes de que llegara la pandemia. Luego voy a hablar del impacto y las políticas que han implementado diversos países una vez COVID-19 y la pandemia creó los problemas que ya sabemos. Y finalmente voy a hablar de algunos temas que están en la próxima publicación de la OCDE, el Pensions Outlook, los temas que nosotros pensamos y discutimos en la publicación que vamos a lanzar la semana que viene, mejorando la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas de ahorros previsionales. Entonces, en base a los desafíos que existían antes de la pandemia, antes del COVID-19, obviamente los sistemas previsionales ya se enfrentaban a desafíos bastante importantes que estaban poniendo en cuestionamiento en todos los países de la OCDE el sistema. Tanto un sistema de reparto como un sistema de capitalización, de beneficio definido como de contribución definida. El primero de ellos es el envejecimiento de la población. Y los aspectos importantes de este desafío es un aumento de la esperanza de vida, es decir, un aumento del riesgo de longevidad, porque uno puede vivir más de lo que ha ahorrado para financiar la jubilación. Este conlleva a un coste mayor de las promesas, aquellos sistemas de pensiones en donde hay una promesa porque no se ha ahorrado o no se ha acumulado capital lo suficiente para complementar el pago de esa promesa por un periodo más largo que uno no era consciente. Y en los sistemas de contribución definida, el mismo ahorro tiene que financiar un mayor número de años, lo que lleva a un potencial problema de suficiencia de pensiones. El envejecimiento de la población también entraña que las cohortes que entran en el mercado laboral son menores que las que entraran en décadas anteriores, lo que se traduce y siempre se expresa en una mayor tasa de dependencia, la tasa de aquellos en edad de jubilación con respecto a aquellos en edad de trabajar, que en un sistema de reparto lleva a unos menores ingresos para financiar unas promesas mayores, porque hay un periodo de jubilación mucho mayor debido al aumento de la esperanza de vida, pero también en los sistemas de capitalización con un mecanismo indirecto lleva a un menor crecimiento potencial, a unos menores retornos y los mismos ahorros no van a acumular el mismo capital para financiar una pensión que tiene que financiarse durante un periodo mucho más largo debido al aumento de la esperanza de vida. El otro gran desafío al cual se enfrentaban los sistemas previsionales antes del COVID-19 era la situación, que aún sigue siendo, de bajo crecimiento de la economía, de bajo crecimiento de los salarios, de bajos retornos y de bajos tipos de interés, que básicamente lleva a que los mismos ahorros de antes financien una menor pensión, y en los sistemas donde hay promesas, sean parciales o sean totales, a unos mayores déficits porque no se han acumulado los recursos suficientes para financiar esas promesas parciales o totales que se tienen que pagar durante un periodo más largo. Estos son, en pocas palabras, los desafíos y los mecanismos que estos desafíos planteaban a los sistemas previsionales en los países de la OCDE antes de que llegara el COVID-19. ¿Y qué opciones existían? Pues se hablaba y se discutía en todos los países que hay que ahorrar más, es decir, las contribuciones tienen que aumentar o hay que retrasar la jubilación, es decir, que los periodos contributivos sean más largos, manteniendo un equilibrio entre el número de años en que uno ahorra para financiar su jubilación y el número de años que uno va a estar jubilado. Y también uno de los planteamientos importantes, sobre todo desde el punto de vista de la OCDE,
la necesidad de mejorar la gobernanza y la supervisión de los fondos de pensiones, sobre todo en el aspecto de que los fondos de pensiones pueden tener un incentivo para invertir en activos con un mayor retorno, pero al mismo tiempo que conllevan un mayor riesgo de pérdidas. Y es importante que el supervisor y el regulador tengan en cuenta y supervisen esto. Y finalmente, en tema de los fondos de pensiones, obviamente siempre hemos planteado que estos desafíos que he discutido anteriormente llevan a una necesidad de ajustar los costes que cobran los fondos de pensiones a los rendimientos que existen o que existían en esta nueva realidad económica. ¿Qué pasa? En el año 2020, que llega el COVID-19, tenemos sistemas previsionales enfrentándose a unos desafíos muy fuertes, el envejecimiento de la población y unas circunstancias de bajo crecimiento, bajos retornos y tipos de interés bajos, y llega el COVID-19 con todo lo que sabemos y hemos experimentado todos, que viene a agravar los efectos del envejecimiento de la población y de la situación de bajo crecimiento, porque básicamente el COVID-19 lleva a mucho menor crecimiento, a retornos que van a ser mucho más bajos y por un periodo más largo en la mayoría de los países de la OCDE y también de países no de la OCDE. El COVID-19 también ha traído otros efectos, otros desafíos que antes no se planteaban a nivel global, como que durante un periodo bastante largo, que varía de un país a otro, muchos individuos no han podido o no van a poder ahorrar para su jubilación, o los empleadores no van a poder contribuir a los ahorros previsionales de estos individuos, dependiendo del sistema de los distintos países, debido a la pérdida de ingresos o incluso a la pérdida de puestos de trabajo que muchos individuos han experimentado en todos los países del mundo. También ha habido y se ha certificado un aumento de los problemas de fraude y engaño hacia los individuos, pero también hacia los fondos de pensiones para sacar el dinero de los individuos. Ha habido problemas de disrupciones operacionales debido al teletrabajo. Hace un momento hablaba de que había mucha gente que va a cobrar su pensión de forma presencial, en persona, y esto se ha dado en los sistemas de reparto, en los sistemas de cuenta individual. Hay mucha gente que va, sobre todo la gente mayor, y esto ha llevado a problemas de gestión que han tenido que resolverse conforme se planteaban. El tema del acceso a los ahorros previsionales, que ha ocurrido en muchos países. Ahorrar para la jubilación es ahorrar para mañana. Si se utilizan estos ahorros, pues no va a haber la misma cantidad de ahorros previsionales para financiar la jubilación. Y también todo el tema del cambio de estrategias de inversión, venta de activos por la volatilidad en los mercados financieros, que conlleva una materialización de las pérdidas. Si uno sigue los estudios que se han hecho últimamente, y nosotros hemos publicado uno hace menos de un mes, los mercados financieros cayeron enormemente durante el primer trimestre y se han recuperado enormemente durante el segundo y tercer trimestre. Obviamente, en muchos países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, qué va a pasar en el cuarto trimestre, en el primer trimestre con las segundas y terceras olas, pues es algo que solamente los futurólogos saben. Pero es importante que la materialización de las pérdidas no se haga. Y luego aquellos planes con promesas de pensión, parciales o totales, han surgido problemas muy importantes de solvencia en estos planes que tienen que resolverse. ¿Qué soluciones se han planteado? Todas estas soluciones son soluciones que nosotros hemos analizado en los distintos países, hemos recogido las experiencias de los distintos países, discutido con reguladores y supervisores en los distintos países y hemos puesto delante de nuestros países miembros distintas sugerencias de cómo afrontar todos estos desafíos que ha planteado el COVID, añadidos al envejecimiento de la población y a la situación de bajo crecimiento y bajo retorno. Primero, empiezo con lo que he terminado en la presentación anterior: limitar la materialización de las pérdidas de inversión, flexibilizar los planes de recuperación de solvencia, mejorar la gestión basada en riesgos
y asegurarse que los fondos de pensiones funcionan de forma contracíclica y no procíclica. Los programas públicos de retención de empleo, subsidiando salarios y contribuciones previsionales, han sido programas que se han establecido en todos los países de la OCDE y han permitido que los individuos puedan seguir ahorrando tanto en los sistemas de reparto como en los sistemas de capitalización para su jubilación, lo cual va a permitir que no haya problemas de suficiencia el día de mañana. Obviamente esto ha llevado a un aumento enorme de los déficits previsionales en la mayoría de los países de la OCDE. Hay que establecer mejoras en los sistemas tecnológicos y en los procesos de gestión. Aquí los países han mejorado enormemente comparado con las situaciones de marzo, abril y mayo. Es importantísimo, dada la experiencia de muchos países, compartir la información y esas experiencias, estableciendo un proceso de comunicación tanto entre supervisores, reguladores y también gestores de los fondos de pensiones para reducir los fraudes y los ataques cibernéticos y compartir información básicamente de cómo se producen estos. Y luego un punto que se ha discutido en la presentación anterior, en Chile es un tema que se ha discutido muchísimo, pero también en muchos otros países, el acceso prematuro a los ahorros previsionales. En la OCDE siempre hemos dicho y seguiremos diciendo que el acceso prematuro o anticipado es a veces necesario, pero siempre se tiene que plantear como una medida de último recurso y basado en circunstancias excepcionales, es decir, tiene que haber una condicionalidad. En muchos países ya existía en su marco regulatorio esta posibilidad y, por consiguiente, cuando el COVID-19 llegó, sencillamente se aplicó la legislación. En otros países tuvieron que reaccionar ante el COVID-19 y establecieron la posibilidad del acceso, pero siempre con condicionalidad, generalmente basado en situaciones de enfermedades terminales o en situaciones de pérdida de empleo por periodos largos o de pérdida de recursos bastante significativa. Y generalmente en la mayoría de los países nunca en base a un acceso sin condicionalidad. Y el último punto de mi presentación, al principio he hablado de los desafíos a los que se enfrentaban y se siguen enfrentando los sistemas de pensiones antes del COVID-19, los desafíos adicionales que ha añadido el COVID-19 y qué va a pasar, cómo vemos la situación hacia mañana, qué podemos hacer hacia mañana. Pues lo que podemos hacer es aprender de estas experiencias y los puntos que nosotros destacamos son los siguientes. En principio, siempre hemos dicho en la OCDE, y me alegra mucho que el experto de la OIT también lo ha hablado, el moderador, es esencial tener una pensión básica, mínima o solidaria, los términos varían dependiendo del país del que hablemos, que proteja financieramente en la vejez a todos los individuos. Esto es esencial, no existe sistema de pensiones que pueda subsistir si no protege a todos sus ciudadanos en la vejez. Obviamente, la definición, el monto, eso es una cuestión de cada país. En segundo lugar, el COVID-19 nos ha enseñado, y las experiencias anteriores con el envejecimiento de la población y las circunstancias de bajo crecimiento y bajos retornos, que todas las medidas de política siempre tienen que establecer un equilibrio entre el impacto a corto plazo y el impacto a largo plazo, entre aliviar situaciones al corto plazo y el potencial impacto en la suficiencia de las pensiones o en las posibles quiebras en aquellos sistemas con promesas que puede plantear o conllevar estas medidas de política. Y en este sentido, hay algunos países que tenían, en el momento en que empezó el COVID-19, ahorro a largo plazo o cuentas de ahorro a largo plazo para situaciones especiales de emergencia. Es decir, son países en los cuales el ahorro previsional, una parte iba a unas cuentas de ahorro previsional a las cuales no se puede acceder ni siquiera en circunstancias excepcionales, pero había cuentas, una segunda cuenta de ahorro a largo plazo de emergencia, donde se establecían estas circunstancias excepcionales para poder acceder
a este ahorro y solventar situaciones serias, como pérdida de empleo o pérdida de ingresos. Igualmente, en muchos países, en vez de tener dos cuentas, lo que tenían es en la legislación unos mecanismos para el acceso basado en circunstancias personales excepcionales, como he mencionado anteriormente. Y esto es muy importante para establecer este equilibrio entre las necesidades de corto y las necesidades a largo plazo. En tercer lugar, es esencial que los países, los reguladores, los gestores, hagan un análisis de la suficiencia de los sistemas previsionales, teniendo en cuenta los objetivos. No todos los países tienen los mismos objetivos. Los objetivos generalmente son similares, pero el peso de los distintos objetivos varían de un país a otro y los parámetros son distintos. Y hay que tener en cuenta todo esto. También hay que tener en cuenta los distintos grupos de trabajadores que existen, porque el cuarto tema para nosotros esencial es que hay que mejorar los sistemas previsionales para que los trabajadores informales, y hay muchas distintas definiciones de trabajadores informales, tengan acceso a los planes de ahorro previsionales basados siempre en las circunstancias personales del tipo de trabajo que hacen estos trabajadores. En los sistemas de cuentas individuales de contribución definida es esencial desde nuestro punto de vista establecer estrategias de inversión por defecto y siempre resolviendo el trade-off que existe entre alcanzar un potencial máximo de pensión y el riesgo de bajas pensiones, entre potencial y riesgo. Y en el Pensions Outlook que sale la semana que viene explicamos cómo se puede hacer esto, dada la experiencia de diversos países. En aquellos países también de cuentas individuales es importante regular los cambios de estrategias de inversión y de fondos de pensiones de tal forma que se garantice el derecho de los individuos al cambio, que ese cambio es importante y es importante para que los individuos puedan ajustar sus estrategias de inversión con sus perfiles de riesgo y también con su participación en el mercado de trabajo, pero también hay que ajustarlo con los efectos perniciosos que puede producirse, como lo de la materialización de las pérdidas que he hablado anteriormente. Entonces, aquí hay otro trade-off que es importante establecer un equilibrio entre los distintos efectos. En aquellos sistemas donde se establecen mecanismos para compartir riesgos, generalmente los riesgos de inversión y los riesgos de longevidad, es importante que el marco regulatorio se establezca de tal forma que mejore la sostenibilidad y la continuidad de estos sistemas, sobre todo centrándose en el tema del valor de las transferencias entre las distintas cohortes generacionalmente o también dentro de una misma cohorte, y la seguridad de las promesas, sean estas completas o parciales. Y obviamente hay toda una discusión sobre los niveles de solvencia y cuáles son los mecanismos y los criterios que se utilizan para evaluar la solvencia. Y finalmente, un trabajo importante pendiente para nosotros en la OCDE, pero también creemos que en muchos países, es mejorar la comunicación. Hay que comunicar a la población para qué es un sistema previsional, cómo funciona un sistema previsional y qué reformas o mejoras son necesarias desde el punto de vista, y sobre todo, toda reforma o mejora siempre va a llevar a establecer un equilibrio entre distintos impactos positivos y negativos, los trade-off que se dice en la lengua anglosajona, que es importante explicarlos, no solamente que están presentes, sino cómo se pretenden solventar con las reformas y mejoras que se intentan implementar. Sin el apoyo de la ciudadanía, sin que la ciudadanía entienda cómo funciona un sistema y para qué son los distintos componentes y reformas, es imposible mejorar un sistema de pensiones, y si no hay confianza en ese sistema, al final el sistema pues quebrará por la falta de apoyo de la ciudadanía. Muchísimas gracias y quedo a su disposición para todas las preguntas después de la exposición de los otros